La pandemia de COVID ha sido el factor más importante que ha retrasado y afectado la economía de todos los países y en particular en el caso de República Dominicana, nuestro país. El año pasado el decrecimiento de la economía fue de aproximadamente un 7%. Hay un esfuerzo para que este año con la vacuna haya recuperación y el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento que estaría cercano al 5% para el país. Pero eso depende mucho de la inversión pública, de la capacidad que tenga el Estado para lograr cambios importantes, por ejemplo, en el ámbito fiscal. Y sobre ese tema es que queremos hablar con José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central, economista, asesor en instituciones del sector privado, que nos ayude a entender, ¿es posible en medio del estado de emergencia plantearse una reforma fiscal para detener el endeudamiento público o para resolver y tener recursos frente a las demandas que existen y la activación de la economía? Qué bueno que tenemos a Lois por aquí. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es posible Bueno, eso? es posible prepararla. Y preparar una reforma fiscal se puede llevar muchos meses. Porque tú sabes que es un tema que genera muchas pasiones, incertidumbre, genera problemas políticos, afecta a la imagen del gobierno, naturalmente. Pero sí se necesita la reforma. Salvo que, como me preguntaron una vez en un programa, ¿usted cree que si se reduce la evasión se necesita una reforma? Yo le dije, no. Si aquí se reduce la evasión solamente a la mitad, no se necesita hacer una reforma en este momento. Yeah. Con eso ya sería suficiente. Porque aquí hay una evasión del 40% en el pago de los impuestos. Y eso se ha mantenido durante diferentes gobiernos. Casi siempre. Porque Entonces, no hemos metido a nadie preso importante para que la gente se asuste. no, pero aquí ha habido gente presa. Por El el tema de los impuesto. alcoholes, sí, claro, por impuestos. Bueno, el tema de los alcoholes, por ejemplo, con los casos Tremols, Payero, por ejemplo, o los casos Barceló, de una de la parte de la familia, sí. de la familia Barceló, por ejemplo. Pero no ha habido una Lola Flores. Ah, bueno, probablemente. Una Lola Flores no la ha habido, No la ha habido. ciertamente. Cuando hay una Lola Flores, entonces la gente comienza a racionar. Ya. Como me dijo el director de Impuesto Interno de España, el caso de Lola Flores a nosotros nos implicó un aumento de las recaudaciones de 30-40%. La gente se metió en miedo, todo el mundo. Solamente si agarraron a Lola Flores por un caso. Por un caso. Aquí hay demasiada evasión. Y el problema de una reforma fiscal es que si tú aumentas mucho impuestos en algunas cosas, te van a evadir más. ¿Ok? La reforma hay que prepararla para el 2022, porque tú no vas a implementar una reforma cuando yo creo que la pandemia se va a extender todo el año. Aquí no va a desaparecer el coronavirus en el 2021. Podrá aplanarse la curva con las vacunaciones, como de hecho se está aplanando, pero esa reforma hay que trabajarla. La gente pregunta, bueno, ¿y qué va a tener esa reforma? Bueno, ahí viene el problema. Comencemos por las exenciones fiscales. Exenciones fiscales. El gasto fiscal está por los 230 mil millones de pesos. El gasto fiscal se le llama la suma de todas las exenciones y concesiones fiscales que hace el gobierno, subvenciones, etcétera. ¿Y quiénes las reciben? Bueno, hay sectores industriales, por ejemplo, los libros, la educación, salud, cine, para acá, o sea, hay algunas, la frontera, turismo. Y más que nada, turismo en parte paga algo, pero también hay muchas excepciones y zona franca. Pero el 70% de esas excepciones, o el 60, 70, yo calculo, depende, que a veces la cifra cambia mucho con el actual cambio de, como la economía ha caído, tú sabes, hay que, es ITEVI. ITEVI.
Ese es el punto clave. clave. Aunque hay que afectar a algunos sectores, sí, porque ¿qué pasa? Yo te pregunto a ti, las exenciones a los cines, a los espectáculos, ¿se debe cambiar, se debe eliminar? Bueno, hay que hacer un análisis de si eso está produciendo suficiente dinero para compensar un gasto fiscal. Aparentemente los otros días vi en la prensa que había generado como 200 millones de dólares de ingresos. Todo lo que era las actividades cinematográficas. Bueno, si eso es así y el sacrificio fiscal ha sido menos, bueno, dejemos las excepciones a esa área. Pero hay que ver algunas áreas. No creo que tenga la misma situación. Probablemente el costo o el gasto fiscal por las excepciones es mayor. Pero la consistencia de las políticas públicas, por ejemplo, el país decidió hacer una ley de cine para estimular la inversión cinematográfica en el país, con exenciones, y permitir una industria de cine que sea vista más allá de la frontera dominicana. Tenemos gente de Hollywood viniendo a República Dominicana y haciendo inversión en el país. ¿Por qué cortar eso? ¿No hay otros sectores en los cuales se pueda trabajar? Yo te puse de ejemplo la ley de cine, que si da tanto beneficio como dicen que está dando, bueno, mejor dejarla como está. Como está, ¿verdad? Pero no todas hacen eso. Ya. En el caso del turismo, por ejemplo, que es una industria que ha sido locomotora de la economía. El turismo tampoco se puede tocar. La zona franca sí se le puede aplicar algunos impuestos adicionales. Por ejemplo, a lo que se consume localmente. Hay un 20% de consumo local. De consumo local. A eso se le puede aplicar al ITEVI más, o sea, otros impuestos. Ahí todo depende, pero ¿cuál es el problema? Es la exención del ITEVI a los bienes de consumo. Y de ahí viene la evasión del ITEVI. Porque al tú tener, qué sé yo, 200 productos exentos de ITEVI, ahí ya tú sabes, todos los negocios juegan con eso y muchas veces meten productos que no pagan ITEVI, que pagan ITEVI, lo meten como que no pagan ITEVI, lo envuelven en eso. Trasiego que permite la evasión. Por esa razón, ¿tú estarías de acuerdo con que no haya exención del ITEVI en ningún sector? Bueno, ahí viene el educación, problema, salud. Ahí viene el problema. No, salud y educación normalmente. Hay países que tienen algún impuesto a salud y educación, otros no. Eso, los libros no tienen impuestos, por supuesto, los medicamentos tampoco. Lo tuvieron antes. Entonces, no digo otros países. Otros países, sí. Pero ¿qué pasa con el ITEVI? Yo sacaría 5 productos del ITEVI, 6: leche, carne, granos, pan, huevo, quizá pastas, 6 o 7. Y después le meto ITEVI a todo lo demás. Eso cierra. Café, azúcar, todo eso. Eso cierra la posibilidad de la evasión. Ya eso te reduce al mínimo la evasión. ¿Tú compensas eso cómo? Bueno, tú tienes que meter dinero para ayudar a mucha gente, a las familias pobres, porque hay países que tienen el bono IVA. ¿Tú sabes lo que es un bono IVA? El impuesto al valor agregado. Es una especie de bono a las familias pobres por la aplicación del IVA a los productos que esa familia consume. Se le da un bono. Entonces hay muchas formas de compensar. Pero aquí hay bonos para las familias pobres. Sí, pero estoy hablando programas sociales de compensación. Es algo más puntual en este caso, para hacer una reforma que meta en el paquete de ITEVI a muchos productos que hoy no pagan. ¿Entiendes? Eso es una forma. Ahora bien, eso obviamente es parte del problema, porque tú tienes que revisar los impuestos a los beneficios, el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, los impuestos a las placas. ¿Por qué no se aplicó el impuesto a la placa? Que aplicaba una escala en base al precio del vehículo. Al precio del vehículo. ¿Por las presiones de quién? ¿De los pobres? No, de los que compran, de los que tenían carros de lujo de 100,000, 200,000 dólares. Entonces hay muchas cosas aquí que no se justifican, que hay que revisar, hay que profundizar bien esa ley para revisar. Claro, tú coges el impuesto sobre la renta, ¿hay que aumentarlo? Yo digo que no.
ojalá se pudiera bajar, Ya. porque a veces la evasión tiene mucho que ver con el nivel de impuestos. ¿Qué pasa si tú lo bajas un 20%? El impuesto de la renta. Que aumentan las recaudaciones. Automáticamente. Eso está demostrado científicamente. Sí, yo lo viví en El Salvador con Cristiani. Cuando Cristiani llegó al poder hizo una reforma fiscal y bajó el impuesto de 30 a 15. A 15. Y aumentaron los ingresos del Estado. Como consecuencia de que se produjo una reducción de la evasión. Claro, porque el riesgo de que te agarren y te partan la nalga por una evasión, es mejor pagar el 15%, ahora el 30% ya vale la pena evadir. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con José Eloy Malcún. Ya hemos visto lo interesante que está sobre este tema de la reforma fiscal. Vamos a ver lo que propone el Partido Revolucionario Moderno en su programa de gobierno sobre este asunto. En un momento volvemos. Tenemos un gobierno, José Eloy Malcún, que llegó con una propuesta, con un programa de gobierno, un candidato que tenía una posición muy clara sobre la necesidad de la reforma fiscal y sobre el peligro o el riesgo del endeudamiento público. Ese endeudamiento se ha acelerado y ya hoy día se está hablando de un aproximadamente endeudamiento público de aproximadamente un 70% del Producto Interno Bruto. ¿Qué propone el PRM como partido y qué ideas tiene el propio presidente Luis Abinader sobre la reforma fiscal? No, bueno, yo creo que él ha dicho claro que está consciente de que es necesaria. Es que si no hacemos una reforma con el nivel de deuda que ya hemos alcanzado, no es sostenible. La deuda no es sostenible, o sea, vamos a tener un problema de sostenibilidad fiscal. Y no podemos, porque se está pagando casi un 30% solamente en intereses de los ingresos que el gobierno recibe. Y si tú le sumas el capital, casi se va a la mitad. Sí. Tú puedes manejar un presupuesto donde la mitad de tus ingresos se van a pagar deuda, capital e intereses. No puede. Y lo hemos tenido que hacer porque no voy a decir que... Lo grave fue que el PLD, que disfrutó de tasas de crecimiento durante años de 5 o 6%, se endeudara en 15 años de 14.000 millones, llevará la deuda casi a 40.000 millones. Eso sí es pecaminoso. Sí. Eso es un abuso. Pero con crecimiento. Con crecimiento alto. ¿No entiendes? Fue todo lo contrario. Ahí debió ser el momento para la deuda mantenerla bajo un control estricto y dejar al país con un margen para cualquier circunstancia como la que hay ahora, la pandemia. Vino la pandemia y nos agarró con una deuda alta. Y ya estamos en 56, 57% del PIB. La deuda del sector público no financiero. Y de 70% la deuda consolidada. Consolidada, deuda pública. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que hacerle frente ya. Y para ese propósito hay que llegar a un consenso, buscar un consenso con la ley de reforma fiscal. Claro, esa ley también tiene que meter lo que es la reforma del sector eléctrico. El fondo ha dicho siempre que tú no haces nada con una reforma fiscal si no la acompaña con una reforma del sector eléctrico. Eso implica también el problema de la tarifa y del robo de la energía. Es un matrimonio que hay ahí. Porque el hoyo fiscal que tiene el sector eléctrico es muy grande. Entonces estamos aumentando impuestos para seguir financiando un hoyo en un sector que año tras año sigue mostrando su incapacidad para manejarse con un criterio más. Pero el Estado es dueño de todo en el sector eléctrico, excepto la generación privada que compra el Estado. Sí, después el Estado compró todo. Sí, ¿Por qué no hace la reforma? Bueno, ¿qué es lo que le impide hacer la reforma? Son decisiones que implican revisar tarifas, implican tomar medidas. Aquí hay que ponerle un maldito contador a todo el mundo.
No podemos seguir permitiendo que nadie se robe la luz. Todo el mundo tiene que pagar. Tú estás pagando la luz de mucha gente que se la roba y yo también. Todos pagamos energía eléctrica. Todo. Incluso, Entonces, bueno, sí, bueno, con aumentos. y no solamente de gente de barrio, aquí hay empresas que manejan los contadores y se roban la luz. ¿O tú no lo sabías? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Y hemos acabado con eso? No, No hemos podido acabar. no se ha podido. Pero eso pasó a mano del sector privado, luego volvió al sector público. Bueno, las EDES están todas en manos del sector todo, porque eso debió haberse privatizado. Se privatizó mal. Yo lo sé. Se privatizó mal. Fue una buena decisión del gobierno de Leonel, de su primer gobierno, su primero y único pasable, porque después los otros fueron 96-2000. 96-2000 hizo bien, pero fue mal manejada. No sé, prácticamente una empresa monopolizó casi el 80-70% del servicio. Así. Y hizo lo que le dio la gana aquí. Donde Atún Reiter era accionista de esa empresa, sí. Y nadie le podía tocar la mano. Una vaina, o sea, los intereses, las presiones. Mientras tanto, Loy, ¿cómo logramos que el gobierno aumente la inversión de capital que se ha caído cerca de un 67%? Tú sabes que normalmente en un proceso inflacionario la prioridad de una política económica es controlar la inflación. Ese es el cuco de todos nosotros, los economistas. Porque la inflación le hace daño a todo, le hace mucho daño a la economía. Entonces, como estamos viviendo ese proceso ahora, que no es por razones internas, más bien es una inflación importada, pero producto de la crisis de oferta y demanda que se ha dado con el problema de la pandemia. Ya. Todos los países están sufriendo más o menos lo mismo. Uno más que exactamente. otro, porque nosotros importamos todo el petróleo y además otros granos que son fundamentales, que lo podemos producir aquí, pero no lo producimos. Ya. Entonces estamos afectados por eso. Y aquí también se han producido problemas de oferta y demanda por la crisis. Entonces tenemos que, fíjate que el gobierno está sacrificando ingresos fiscales para mantener el precio de los combustibles congelado. Bueno, el gobierno ha dejado de percibir más de 1.000 millones ya. Más de 1.000 millones de dólares. Son 5 semanas congelando el precio. Congelando el precio, sí. Gracias a Dios la gasolina el petróleo ha ido bajando de 66, estaba ayer en 59, no sé. Pero todavía no se puede decir, digamos, hacer una expansión del gasto que pudiera después generar más presión en el mercado. Aumentar la demanda en una situación de oferta restringida. Eso puede... Es decir, el gobierno está haciendo lo correcto, manteniendo el gasto de inversión controlado. Una política media austera, dada la circunstancia, pero esperando el momento para poner el pie al acelerador y arrancar. Ya. Eso va a venir, pero tiene que venir en un momento en que los precios se estabilicen. Ya. Porque tamaña vaina que tú tengas ahorita, después que tiraste todos esos cuartos demandando el arroz, todos los productos comienzan a subir, ¿en qué tú estás? Exactamente. Es lo mismo. Bien. Cuando volvamos, vamos a hablar si es posible seguir endeudándose, porque hemos tenido un endeudamiento como consecuencia del COVID y hacerle frente a todos los problemas, más tratar de incentivar el turismo. Eso, bueno, pues ha implicado muchas cosas. En un momento volvemos con el último segmento de esta conversación. José Lois, ¿es posible que el gobierno siga endeudándose? Es necesario. Es necesario. Sí, aguantamos también. Yo creo que... ¿Hasta dónde se puede aguantar, José? Bueno, subirla en estos próximos 2 o 3 años 5 o 6 puntos porcentuales más, 76, 78% del PIB. Y yo digo eso, ¿sabe por qué? Porque esta economía tiene muy buenas perspectivas. Mira el turismo. Mira la remesa, estamos tirando casi 1.000 millones en un mes de remesa. Sí, sí. Hay un aumento de la remesa. Y el turismo va a volver y va a volver más fuerte.
Cuando el turismo se destapa, aquí no va a haber habitaciones para que los turistas puedan venir. ¿Tan optimista? Sí, claro, porque la gente está harta de la maldita casa, trancado. Todo el mundo quiere salir, pero ven acá, eso está causando problemas psicológicos. Sí, pero debemos ofrecer la garantía de la... Obviamente, estamos seguridad, hablando de seguridad sí, y todo claro. eso es correcto. Además, yo creo que el presidente ha puesto mucha fe en algo que yo creo que puede ser la punta de lanza de la economía dominicana, la alianza público-privada. Ya. Sí. Mira, aquí ya hay contacto con grandes inversionistas locales y extranjeros que están interesados en meterse ya de lleno en proyectos grandes. ¿Qué alianza Manzanillo, sí. Pedernales, Valle de las Águilas, Miche. Miches. O sea, aquí estamos hablando de que cuando tú veas un viaje de gente que viene a negociar, eso va a venir y van a entrar mucho dinero a través de esas inversiones, que es lo que este país necesita, traer capitales de fuera para invertir, porque está bien, turismo, zona franca, ok, está muy bien eso, y remesa, pero necesitamos mejorar eso para que la deuda ya en el mediano plazo o se mantenga ahí, no suba, o se pueda ir bajando poco a poco. Porque, ¿qué te digo? Hay países que tienen 135, 160, 180% de la deuda PIB. Sí. No estamos, todavía no estamos, no bien, pero no mal. Estamos ahí manejándonos y tenemos que seguir endeudándonos un poco más porque ¿cómo tú dejas desahuciado a miles de personas que han perdido su empleo? Sí. Porque aquí tenemos que hablar con realidades más humanas. Nosotros economistas nos acostumbramos mucho a hablar de cifras. Sí. Hemos reducido el desempleo de 700,000 que fueron a 500,000. Ah, bueno, qué bien. Claro. Pero hay 200,000 que están todavía... ¿Tú crees que será necesario consenso para la reforma fiscal? La del 2022, que tú dices, hay que comenzar a discutirla ahora. Sí, hay que buscar un consenso hasta donde sea posible, porque en este país nunca se ha consensuado nada en términos, digamos, tú sabes. Sí, sí. Aquí pero es un consenso de sectores económicos o de sectores políticos y sociales. Y sociales. Porque van a entrar sindicatos, van a entrar otros grupos de presión que van a opinar, porque aquí tú sabes que opina todo el mundo. Entonces, ¿será posible lograr una reforma fiscal que no sea por consenso, pero que mayoritariamente exprese la voluntad del gobierno y de los sectores de la economía que necesitan dinamizarse? Que hagan sostenible la deuda para que el país siga avanzando y esperar a que todos estos capitales que en un momento dado pueden venir y fluir hacia el país, ya con eso tú más o menos comiences ya a poner un techo a la deuda. ¿Tú crees que del estado de emergencia y esta situación de restricción parcial de la economía por la pandemia termina en un año o antes de un año? Debe terminar este año, antes de fin de año, yo no sé, pero a mí me asusta mucho lo que estoy viendo ahora en los rebrotes en Brasil, en países europeos, en la India. Yo no me explico, porque aquí estamos viendo cómo la pandemia se ha ido controlando y aplanando la curva, pero veo que en otros países esa vaina se está disparando. Sí, nosotros tenemos un control y hemos ido con la vacunación, bajando bastante la presión y la letalidad por el COVID. Estamos en el mejor lugar. Somos el país, digamos, más protegido en ese sentido. Yo me he sorprendido de eso. Hay cosas que me sorprenden también. ¿Sabes que la vacunación me sorprendió? Sí. Yo me sentí como un patriota, orgulloso. Cuando yo fui a esas dos vacunas que me tomé, el orden, la organización, la disciplina, la atención. Yo digo que si aplican a muchas cosas en la administración, tanto pública como privada, lo que se hizo con la vacunación, no, nosotros fuéramos un país desarrollado en 10 años. ¿Tú sabes por qué? Porque el caos y la indisciplina que impera en este país es una vaina del diablo. No, pero aquí en vacunación nosotros tenemos una tradición. El programa ampliado de inmunizaciones, y tú fuiste director de la Comisión de Reforma del Sector Salud, tú sabes que tiene más de 40 años y aquí hay programas de vacunación tradicionales. Yo me sentí orgulloso de ser dominicano.
viendo bueno. cómo se hizo el proceso de vacunación. Qué bueno. Te lo digo sinceramente. Qué bueno, eso hay que mantenerlo. Muchas gracias, José Eloy Malcún, por esta conversación. Tenemos que volver a hablar. Nos faltan algunos otros temas. Sí, muchos temas quedaron fuera. Son muchos y además las precisiones que tú has hecho son muy valiosas y hay que lograr que mucha gente escuche eso. Interesante. Muchas gracias, Eloy. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo que esta semana comenzamos con José Eloy Malcún, pero vamos a seguir hablando con otros economistas sobre la reforma fiscal de la que ya está hablando el presidente Luis Abinader. Hasta luego.